Ok, ahora sí. Rubén, si es que por favor te puedes presentar. Claro, a ver, mi nombre es Rubén Abad, yo soy de aquí de Quito, Ecuador. Soy biólogo de profesión, pero bueno, he estado bastante involucrado en temas de educación principalmente. Y de ahí también he participado en bastantes temas que involucran a participación juvenil, generación de política pública y básicamente todo lo que va enfocado con cambio climático y biodiversidad. Listo, genial. Muchísimas gracias. Rubén, tú que has estado involucrado dentro del campo de la educación, también como profe, ¿cuáles son tus perspectivas respecto del panorama de educación, en el Ecuador, de lo que tú has podido presenciar? ¿Cómo tú consideras que está la educación ecuatoriana en la actualidad? A ver, creo que tenemos tal vez varios puntos que se podría tratar en digamos, en ese contexto, ¿no? O sea, a ver, la educación creo que ha ido cambiándose y modificándose mucho, y no solo porque el Ecuador es un país que está avanzando progresivamente, sino a nivel global, ¿no? Entonces, Ecuador no puede estar exento de todos los cambios que se están dando a nivel global. Entre eso es que yo creo que tenemos un Ecuador antes de la pandemia, un Ecuador después de la pandemia. Diría que antes estábamos muy aislados en ciertos temas, incluso tecnológicamente, porque no había mucho acceso, entonces, a recursos tecnológicos más que nada. Después, básicamente las conectividades internet, entonces se comenzaron a dar mucho más, incluso en zonas donde era de difícil acceso, también aquí en Ecuador. Entonces se comenzó a fomentar un poco más el acceso a tecnología, y lo que permitió que la educación en sí pueda llegar a lugares que antes no existía con tanta facilidad. Ahora, que haya una capacitación adecuada sobre el uso de la tecnología para la educación, creo que es una brecha que todavía falta cubrir muchísimo. No sé qué tanto se está haciendo a nivel, digamos, estatal desde el Ministerio de Educación, que ahora ya Ministerio de Educación no abarca solamente lo que es la educación básica y bachillerato, sino también Ministerio de Educación entra ahora a todos los niveles de educación. Entonces, no sé eso cómo va a quedar. Realmente pues, tengo ahí un poco mis discrepancias con el gobierno, pero yo creo que va a depender muchísimo de cómo vayan a estar las ordenanzas, las tendencias también de aquí en adelante, y cómo también se pretenda entonces dar un adecuado uso de la tecnología dentro de la educación. Muchas gracias. Y precisamente en esa misma línea, ¿cuáles consideras que han sido, los avances, por ejemplo, que se han dado en cuanto a relación, educación y tecnología a partir de la pandemia? ¿Qué es lo que tú has podido presenciar, por ejemplo, Ujú. dentro del campo educativo, dentro de las propias instituciones, aulas, etcétera? A ver, yo creo que el decir que ahora se debe manejar una educación sin tecnología, estamos hablando de una educación 100% obsoleta, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que hay edades en las cuales se necesita todavía reforzar temas que tal vez la tecnología no te las puede dar. Por ejemplo, con niños pequeños se necesita reforzar mucho lo que es motricidad, se necesita reforzar habilidades blandas, habilidades duras. También se necesita, yo creo que mucho trabajar el que sepan que necesitan trabajar en cooperación, con compañeros, o sea, el conocer a tu prójimo. Entonces, eso se da mucho en edades tempranas, lo que básicamente la tecnología no te puede brindar mucho eso. Sin embargo, yo creo que a partir de que ya comienzan la etapa de colegio, pensemos 11, 12 años, entonces que ya empiezan esa etapa más formal, es una consolidación de conocimientos. Entonces, básicamente, ya sabes leer, ya sabes escribir, ya sabes entonces realizar actividades básicas que te van a servir para irlas afianzando en el futuro. Sin embargo, esas sí tienen que ir de la mano con la tecnología. Ahora, no todas las instituciones públicas, privadas, tienen el mismo acceso por recursos principalmente.
Entonces, se podría decir que las instituciones que se encuentran dentro de las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, que para mí no es el Ecuador, sino es como unos lugares satélites que funcionan diferentes a la realidad nacional. Entonces, sin embargo, aquí sí tienen un mayor acceso, mayores oportunidades, por lo tanto, un mejor desarrollo en el ámbito educativo en estas edades. Mientras que en otras instituciones educativas que se pueden encontrar en ciudades más pequeñas, pueblos más aislados, tal vez ahí sí existan muchas carencias por el mismo hecho de acceso a recursos. Ahora en las universidades, si no estoy mal, más del 30% de las universidades del país están ubicadas en Quito. Entonces, esto también obliga a que gran cantidad de estudiantes a nivel nacional tengan que emigrar en primer lugar. Entonces ya ahí viene un primer problema. Si no es a Quito, será a Guayaquil o incluso a Cuenca, pero estas ciudades están abarcando la mayor cantidad de universidades del país. Y sin embargo, en las públicas los accesos y los cupos son muy limitados, o sea, es decir, no todo el mundo va a poder acceder a una educación formal. Y también yo pienso que ahora el sistema de becas, que anteriormente estaba muy reforzado en el Ecuador y brindaba muchas oportunidades de desarrollo, tanto de estudios como profesional, ahora está muy mermada esa situación. Yo creo que realmente los estudiantes cada vez la tienen un poco más dura, pero también saber de que ahora la educación es solo un puente para que puedas llegar a tener entonces una vida más próspera en el futuro. Sin embargo, no lo es todo. Ahora yo creo que también necesitas desarrollarte con muchas otras habilidades que tal vez una educación formal no te la puede dar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes relacionarte mejor con otros? ¿Cómo puedes venderte tú mismo con tu perfil profesional? ¿Qué oportunidades tú puedes buscar tanto aquí como afuera? ¿Cómo puedes involucrarte en movimientos, activismo que se esté realizando en tus territorios? ¿Cómo puedes tú formar parte entonces de diferentes grupos o movimientos que tengan una misma tendencia a la que tú estés manejándote, liderándote? Que esas son habilidades y básicamente estructuras que no te va a brindar una educación formal, pero que ahora yo veo que está cada vez más fortalecido y te puede ayudar para que tengas un mejor futuro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y justo hablando sobre esto, quisiera también vincularlo con la inteligencia artificial, especialmente la Ujú, inteligencia artificial generativa. No sé qué es lo que tú has podido observar respecto al uso de inteligencia artificial precisamente en el campo de la educación. A lo mejor, sí, también, no sé, en aulas, por medio del personal administrativo, quizá por profesores. Em, ujú. cuáles son tus pensamientos al respecto? A ver, yo creo que es una herramienta útil, o sea, no, ni creo que nadie podría decir que no ha utilizado alguna vez ChatGPT o Gemini como una herramienta que te pueda incluso solucionar muchísimos problemas que se puedan ir generando. Sin embargo, yo pienso que no se debe usar indiscriminadamente, ¿no? O sea, también toda la información que te puede dar es muy valiosa, pero toda tiene que ser contrastada. Y también tienes que tú tener la capacidad de raciocinio y también de análisis sobre lo que estás viendo, lo que estás leyendo y lo que estás buscando, porque muchas veces no te va a dar toda la información como tú quieres y también te puede dar la base, pero sin embargo hay muchas cosas que está equivocada o tal vez no fue tan concreta con lo que tú estabas necesitando o pidiendo. Entonces, es una herramienta, sí, no tiene que ser de uso indiscriminado, sino yo pienso que tiene que ser regulado en cierto sentido. Y también yo creo que para estudiantes debe haber mayores herramientas de control. ¿Por qué? Porque yo creo que los estudiantes en sí lo utilizan, pero no saben cómo utilizarlo correctamente. Solo lo usan para salir de una manera fácil del problema que necesitan solucionar en ese momento. Entonces, creo que sí se necesita reforzar entonces los controles que se da a nivel educativo con estudiantes. Y en cuanto a docentes, yo creo que también es importante que no se use indiscriminadamente.
¿En qué sentido también te puedo decir? Cuando uno necesita atender más personalizado a un alumno y saber entonces cómo puedo describir o tratar cierto problema, puedo preguntarle sí a la inteligencia artificial que me pueda decir qué estrategias puedo tomar para poder solucionar tal problema con tal alumno. Pero si al momento que te toca hacer reportes, al momento que te toca básicamente generar los perfiles entonces de cada alumno, qué estrategias tú estás adaptando, muchas veces por facilidad, yo te lo digo porque he visto en muchos docentes, de muchos profesores, por facilidad lo que hacen es simplemente ponen el mismo perfil para muchísimos y no es un trato más personalizado, no es un trato que realmente estés analizando persona por persona cómo puede ser entonces un mejor docente y un mejor profesional ahí. Entonces, el uso indiscriminado se da, creo que a todos los niveles, sin embargo, como adultos deberíamos ser más responsables sobre cómo lo estamos utilizando. No, sí, me hace completamente sentido. Y aquí es en donde te introduzco un concepto, no sé si lo habías escuchado antes, pero Ujú, es inteligencia artificial con método socrático. Esto implica cierta restricción en cuanto al uso de inteligencia artificial, en lugar de que, por ejemplo, tú puedas, no sé, recibir un ensayo ya hecho. O sea, tú pones en el prompt, realiza este ensayo, en lugar de que realice el ensayo per se te realiza preguntas, como si fuese Sócrates. Entonces te realiza preguntas de, ah, bueno, ¿y qué opinas respecto a esto? Entonces tú vas respondiendo y de cierta manera vas construyendo el ensayo. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre eso. ¿Por qué? Porque existen iniciativas que, por ejemplo, crean plataformas virtuales, estas plataformas que utilizan los profes para subir tareas y que ujú. los estudiantes pues, puedan responder dentro de la propia plataforma, enviar PDFs, etcétera. Están incorporando esta inteligencia artificial en estas plataformas. No sé qué opinas al respecto y en todo caso, ¿cuáles considerarías que sean unas buenas features? Es decir, ¿qué ajustes considerarías que podrían ser valiosos dentro de estas plataformas para los estudiantes en Ecuador? Es que yo creo que se necesita. Tomemos en cuenta que el sistema de aulas virtuales no es un sistema innovador que ha empezado recién, ¿no? Entonces, las aulas virtuales están desde que yo era estudiante. Entonces, y eso te estoy hablando hace tal vez 15 años atrás. Entonces, no es algo innovador, sin embargo, es una herramienta que todavía se utiliza muchísimo. Ahora, de que las aulas virtuales tienen que irse modificándose y adaptándose con inteligencia artificial, sí, tienen que irse haciendo. Entonces, ya como coger y poner una pregunta al azar y simplemente que te conteste verdadero o falso, ya no estás midiendo ningún tipo de conocimiento, porque puede con la misma pregunta cogerte y copiar y que la inteligencia artificial te responda. Entonces, ahora, sí es bueno, por ejemplo, el implementar estas nuevas herramientas dentro de los mismos sistemas o plataformas que se utilicen en educación para que puedas medir un mejor conocimiento y un conocimiento real, un conocimiento adquirido por los estudiantes. Y que esto de verdad refleje una reflexión de ellos, ¿no? Entonces también un trabajo previo que estén realizando. Por eso que para mí siempre es muy importante estos procesos de después de que tú estás dando, por ejemplo, un tema específico, desarrollando un tema específico como profesor. Los procesos de metacognición que realizas tú con los estudiantes es muy necesario, porque solo así estás midiendo un conocimiento real. Y eso yo creo que sí se puede aplicar también dentro de inteligencia artificial, con preguntas sencillas que te ayuden a reflexionar sobre el trabajo que tú estás haciendo y tal vez esas preguntas que no necesariamente te va a responder la inteligencia artificial. Ok, genial, muchísimas gracias. Y ya como última pregunta, ¿cuál sería tu propuesta respecto a combinar, digamos, educación e inteligencia artificial desde tu perspectiva en el panorama ecuatoriano y también considerando estas nuevas herramientas? Mm, a ver, aquí creo que sí puede ser un poco complicado. A ver, yo soy un poco eh, negado a que puedas tener un acceso total y completo de tecnología dentro de instituciones educativas, en primer lugar. Yo siempre voy a ser negado a que traigan, por ejemplo, me refiero más a niveles de colegio,
que traigan celulares. Ya, entonces para mí eso, primerísimo, es algo que no debería existir y debería estar completamente vetado. A nivel de universidad ya son mayores de edad, por lo tanto tú ya eres responsable de los actos que estás realizando y también tú estás ahí porque quieres aprender sobre un tema específico, sobre tu carrera, que quieres aprender, que quieres desarrollarte. Entonces tú tienes que ser responsable con el uso de la tecnología en ese punto también, ¿no? Como estudiante de colegio, básicamente estás ahí en muchos casos porque te toca estar ahí, porque te obligan a estar ahí. Te guste o no, estas son las materias que tienes que ver. Entonces, ahora, en el tema de inteligencia artificial, lastimosamente somos un país en desarrollo, un país que todavía tenemos muchas falencias, tanto a nivel social, cultural, económico, en muchísimas áreas en sí. Por lo tanto, el decir que vamos a implementar las herramientas adecuadas de inteligencia artificial en ciertas instituciones educativas, todavía estamos siendo o enfocándonos tal vez en ciertos grupos o ciertas universidades de estatus sociales que puedan hacerlo. Y qué chévere que se pueda implementar. Sin embargo, estamos dejando una gran parte de la sociedad fuera, porque no van a poder implementar en todas. Y me refiero a que la gran mayoría de los ecuatorianos, los que llegan a estudiar educación superior, lo hacen en universidad pública. Y las universidades públicas tienen muchísimas falencias, todavía muchísimas cosas que necesitan mejorar en infraestructura, tecnología. Entonces, cuando hablamos de poder implementar inteligencia artificial, mejorar los sistemas tecnológicos, todavía estamos hablando de universidades que tienen la posibilidad de y que tienen los recursos económicos para poder hacerlo. Pero no estamos hablando de un Ecuador inclusivo y global. Entonces, creo que estamos todavía muy lejos de poder manejarlo a nivel de país y que también exista una visión clara sobre a dónde se quiere llegar la educación en nuestro país. Entonces, creo que estamos muy lejos todavía de esa meta y ojalá estuviera dentro de los objetivos de este gobierno igualmente, aunque lo dudo mucho, Ujú. pero creo que sería algo ideal. Ok, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es súper valioso todo lo que nos comentas. Muchas gracias por tu tiempo, Rubén. No, de nada, Mateo. No, un placer. Ahí seguimos en contacto. Chévere, chévere, listo, Mateo. Cuídate, Rubén. Listo. Placer. Chao, que te Chao. vaya muy bien. Chao, Igual, cuídate, gracias. chao.